Libro The Road to Glory por Tuan C. Lai-Si. Capítulo 186. Así que lo dejé venir personalmente. Los refuerzos cargaron desde las tierras altas a ambos lados del valle del río, poniendo instantáneamente al ejército Pei, que había estado rodeando y atacando a lo largo de las riberas del río, en desventaja táctica. Las tropas Wei de abajo, agotadas por las fuerzas, recuperaron su espíritu de lucha al ver llegar los refuerzos. Por muy feroz que los atacara el ejército Pei exterior, no pudieron romper el cerco defensivo que protegía a Wei Qishan y a su hijo. Pei Yuan se volvió con una expresión sombría hacia Pei Song y preguntó, «¿Mi señor?». Pei Song observaba fríamente el campo de batalla, donde el estandarte de la nube carmesí del dragón azul del clan Wen ondeaba junto a las banderas negras del Wei del norte. Una furia oculta parecía aflorar en sus cejas. Finalmente, volvió la vista hacia la figura en el acantilado opuesto y pronunció con los dientes apretados, «Toquen la retirada». Si sus fuerzas fueran completamente expulsadas hacia el valle del río, correrían la misma suerte que las tropas asediadas de Wei Qishan. Pei Yuan descendió rápidamente para transmitir la orden. Sonido metálico. Sonido metálico. El sonido de las campanas de bronce resonó por el valle. El ejército de Pei, envuelto gradualmente por los refuerzos de Liang, se retiró como una marea que retrocede. Pei Song, envuelto en su pesada capa, también dio media vuelta y abandonó la alta ladera. En el acantilado opuesto, Wen Yu observaba fríamente cómo Pei Song se alejaba en la distancia. Aunque Chao Bai llevaba un paraguas a sus espaldas, los copos de nieve sueltos seguían flotando con el viento, empañando la parte delantera de su túnica. Pequeños copos de nieve se posaron sobre sus largas pestañas, agregando un brillo helado a sus fríos ojos debajo. El año pasado, por esta época, ella había estado huyendo a través de estas tierras, constantemente seguida por la influencia de Pei Song. Ahora era el momento de que los roles se invirtieran. El campamento Wei sufrió grandes pérdidas en esta batalla. Antes de la llegada de refuerzos, el ejército Pei los había atrapado y asaltado en el valle del río durante varias horas. Casi la mitad de la caballería del lobo, transferida desde el frente de la frontera norte, había sido diezmada, con el número de tropas reducido de 30,000 a menos de 10,000. Tras la retirada del ejército Pei, los campamentos de Liang y Wei enviaron 10,000 soldados cada uno para perseguir al enemigo. Temerosos de que Pei Song repitiera sus tácticas, no se atrevieron a perseguirlo demasiado, temerosos de que encontrara terreno favorable para dar media vuelta y atacar de nuevo. Yuan Fang condujo a sus soldados a través del terreno empapado de sangre, revisando cada cadáver caído en la nieve fangosa en busca de algún sobreviviente. Tras ser trasladado en camilla, los médicos le vendaron brevemente las heridas. Ya fuera por el frío intenso, las graves heridas o la excesiva pérdida de sangre, su rostro había adquirido un preocupante tono ceniciento. Wen Yu descendió de su carruaje con la ayuda de Chao Bai, mientras Tonke la seguía medio paso atrás, sosteniendo un paraguas para protegerla de la nieve que caía como amentos de sauce del mar de nubes. La reputación del Marqués Wei resuena por todas partes. «Encontrarme con usted hoy realmente hace honor a su título como el pilar de la frontera norte», dijo Wen Yu con suavidad, deteniéndose a 5 pasos de la camilla de Wei Qishan. Wei Qishan parecía querer levantarse, pero sus heridas eran demasiado graves y la tela áspera de la camilla no le permitía hacer palanca. Yuan Fang, que estaba cerca, lo ayudó rápidamente a incorporarse. Tras un ataque de tos violenta, Wei Qishan contuvo el sabor metálico de su garganta. A pesar de su estado lamentable, su mirada hacia Wen Yu no mostró debilidad, aunque su habla fue dificultosa. ¿Se está burlando la princesa de este anciano? Antes de que Wen Yu pudiera responder, se tapó la boca y volvió a toser suavemente. «Este humilde señor agradece a la princesa su oportuna ayuda. Mi general de confianza le ha comunicado sus condiciones. A quien la princesa desee llevarse de mi campamento, si está dispuesto a ir con usted, no me opondré». Wen Yu observó en silencio a Wei Qishan por un momento antes de responder con calma. El marqués emplea tropas con una habilidad divina. No hace mucho sus fuerzas principales aún estaban en Moshou, pero hoy se lanzan sobre Luodu, tomando a Pei Song completamente desprevenido. Si no fuera por su desesperada urgencia por salvar a su hijo, no se habrían visto obligados a correr tal peligro.
Las palabras de Han Yang fueron un verdadero elogio para el marqués. Sus palabras eran difíciles de descifrar. Al mencionar explícitamente cómo las principales fuerzas de Wei del norte estaban inicialmente en Mochou, pero aparecieron repentinamente en Luodu, dejó cada vez más confuso si realmente lo estaba elogiando o insinuando que había estado al tanto durante mucho tiempo de los planes originales del campamento Wei, advirtiéndoles que no fingieran ignorancia mientras fingían claridad con ella. Continuó: aunque ya obtuve una promesa del general Yuan, su lealtad al marqués Wei es motivo de profunda admiración. La disposición del marqués a cumplir esta promesa por el bien de su amado general también me conmueve profundamente. La ayuda militar de hoy se considerará como la liquidación de la deuda de la batalla anterior en Maxialiang. La deserción de Dou Zhanliang al bando de Pei era desconocida para nuestro bando Liang, y también la hemos sufrido mucho. Sin embargo, en última instancia, fue por mi culpa que Wei del Norte se alió temporalmente con Chen del Sur, solo para ser traicionado y perder 20,000 soldados. Le debo una disculpa a Wei del Norte. A partir de hoy, nuestro campamento Liang ya no le deberá nada a su campamento Wei. Dado que el marqués Wei traicionó al gran Liang para restaurar a Jin, a mi juicio, usted es un traidor. Cuando nos encontremos en el campo de batalla en el futuro, no tendré piedad. En cuanto a la persona que busco del marqués Wei, es Xiao Li, a quien usted adoptó como su hijo adoptivo y que ahora está en prisión. Wen Yu sostuvo la mirada de Wei Qishan, con ojos claros, profundos y serenos. Nuestro ejército de Liang ya ha unido fuerzas con el general Yuan para capturar Fenyang. A continuación, atacaremos Luodu. Aparte de mi cuñada mayor y su hija, así como los civiles de la ciudad dispuestos a seguirme al sur, estoy dispuesto a ceder ambas ciudades. ¿Le parecen suficientes al marqués Wei estas condiciones? Ya fuera Fenyang o Luodu, si el campamento Wei intentaba capturarlos solo mientras lidiaba con frecuentes incursiones bárbaras a lo largo de la frontera norte, las campañas indudablemente serían difíciles. La disposición de Wen Yu a desplegar tropas conjuntamente se debía en parte al rescate de Yang Yichu y su hija, pero el campamento Wei también tenía sus propias ambiciones. En las ciudades capturadas por ambos ejércitos, todo lo que contenían debía dividirse equitativamente. Esto se acordó explícitamente por escrito cuando los ejércitos de Liang y Wei se aliaron temporalmente en Fenyang. En ese momento, Yuan Fang probablemente creyó que para cuando llegaran a Luodu, Wei Qishan habría eliminado con éxito a Pei Song y capturado la ciudad, lo que permitiría a las dos fuerzas del campamento Wei inmovilizar a sus tropas Liang y dejaría todos los acuerdos nulos. Sin embargo, Wen Yu no creía que las perspectivas del campamento Wei fueran tan optimistas. En primer lugar, Pei Song era astuto y no necesariamente perdería contra Wei Qishan. En segundo lugar, si los bárbaros atacaban la frontera norte, Wei Qishan tendría dificultades para controlar ambos frentes. En ese escenario, continuar la alianza con su campamento Liang sería la estrategia óptima. Las fuerzas principales de Gran Liang no se encontraban en la frontera norte, por lo que, incluso si conquistaban ciudades, no podrían mantenerlas. Por lo tanto, si Wei del Norte deseaba los territorios, tendría que ceder una mayor parte de los suministros. Wen Yu tampoco temía que el campamento Wei se volviera hostil, ya que un conflicto a gran escala entre los dos ejércitos solo permitiría a Pei Song sacar provecho de su conflicto. Obtener algún beneficio era preferible a luchar hasta la muerte contra su campamento Liang, solo para perderlo todo y dejar que Pei Song se aprovechara. Cualquiera en el campamento Wei, con un mínimo de inteligencia, podría calcular esto claramente. Ella utilizó esta batalla para resolver las transgresiones pasadas del campamento Liang contra el campamento Wei, asegurándose de que ya no pudieran usar la batalla de Mahaliang como palanca. En el futuro, si el campamento de Liang marchara contra Wei del Norte, estaría justificado. Este fue otro de los objetivos de la expedición al norte de Wen Yu. Intercambiar los suministros a los que su campamento Liang tenía derecho desde dos ciudades por Xiao Li fue sin duda una oferta generosa. Wei Qishan escuchó, sus viejos ojos fijos en Wen Yu por un largo rato, como si mirara a través de ella a un oponente del pasado. La autoridad y severidad en su rostro permanecieron intactas, pero no intimidaron a Wen Yu. La mujer que tenía delante podría incluso ser descrita como esbelta, pero lo que emanaba de ella, impregnado del viento y la nieve,
Era una tolerancia y una benevolencia tan vastas como el cielo y tan sólidas como la tierra bajo sus pies, junto con el poder atronador capaz de dividir los cielos y nutrir toda la vida. Wei Qishan sabía muy bien, comparado con su yo más joven e impulsivo de hace 35 años, ahora superaba a su yo anterior en todos los aspectos excepto en la fuerza física. Había entrenado a la indomable caballería del lobo, había formado una hueste de generales confiables capaces de defenderse y había ganado un prestigio sin precedentes entre la gente común. Él debería ganar. Sin embargo, en ese momento parecía ver su inminente derrota con absoluta claridad. ¿Acaso el rebelde que desafió la autoridad 35 años después era más formidable que antes? ¿O era esta joven esbelta muy superior a Wen Xian? Wei Qishan no se detuvo en la respuesta. De repente, se dio cuenta de que su deseo de usar el presente para verificar otra respuesta de hacía 35 años era intrínsecamente erróneo. Se quedó mirando a Wen Yu sin responder durante un buen rato. Wen Yu frunció levemente el ceño. Al notar esto, Yuan Fang, que estaba cerca, gritó: ¿Marqués? Wei Qishan pareció recuperar la compostura, tapándose la boca mientras tosía con fuerza antes de decir: Mi hijo Wei Jin lidera actualmente la caballería del lobo en la montaña Yanle, protegiendo la frontera norte en mi nombre. Como la princesa lo desea, mi postura sigue siendo la misma. Si está dispuesto a seguirte, no me interpondré en su camino. Los informes de batalla de la frontera norte fueron enviados directamente a Wei Qishan, y Yuan Fang no sabía que Xiao Li había ido a ayudar a defender la montaña Yanle. Al escuchar las palabras de Wei Qishan, la expresión de Yuan Fang se volvió peculiar por un momento. Pero Wei Qishan tosía con fuerza. Aunque la había estado conteniendo, ya no pudo contener el sabor metálico en la garganta y tosió sangre. Al ver esto, Wei Pingjin gritó: «¡Padre!», como si le cortaran el corazón con un cuchillo, y luego rugió a la multitud con el rostro ensangrentado: «¡Apártense! ¡Lleven a mi padre de vuelta al carruaje! ¡Médico! ¿Dónde está el médico? Revísele el pulso a mi padre otra vez». Se había convertido en un perro rabioso que ladraba a todos. Chao Bai, al notar que Wei Pingjin miraba con fiereza a Wen Yu, como si dirigiera su ira hacia ella, dio un paso adelante disgustado, pero fue detenido por la suave llamada de Wen Yu: «A Chao». La condición de Wei Qishan era mala, pero después de toser, aún así levantó una mano para detener a los nerviosos asistentes del campamento Wei que intentaban llevárselo y le preguntó a Wen Yu: «¿Qué piensa la princesa?». Wen Yu frunció el ceño y preguntó: «¿Wei Qin?». Wei Qishan se limpió la sangre de los labios, suponiendo que Wen Yu no conocía ese nombre de cortesía porque ella y Xiao Li no habían tenido una relación cercana durante su estancia en el campamento Liang. Sintió un poco de alivio y dijo: «Es el nombre de cortesía de mi hijo, Xiao Li». Wen Yu parecía perdida en sus pensamientos, bajó la mirada antes de responder después de un momento: «De acuerdo». Sin embargo, levantó la mirada, sus ojos como un manto de niebla gélida, impenetrable para los demás. Quiera o no, debe venir a decírmelo él mismo. Mientras tanto, el general Yuan permanecerá como invitado en mi campamento Liang para hablar sobre nuestra campaña conjunta contra Luodu. Esto significaba que Yuan Fang sería rehén en su campamento de Liang. Los viejos ojos de Wei Qishan la escrutaron. Tan joven, pero su astucia y sus métodos ya eran firmes y experimentados. Después de unas cuantas toses bajas, dijo: «Como desee la princesa». Sus subordinados lo llevaron rápidamente de vuelta al carruaje. En medio del caos, Yuan Fang logró mantener la compostura, saludando a Wen Yu con las manos ahuecadas. Siguiendo las instrucciones de Wei Qishan, permaneció en el campamento Liang. Wen Yu observó a la multitud nerviosa en el campamento Wei y dijo con calma: «Regresemos». Una vez dentro del carruaje y lejos de Yuan Fang, Tonke comentó: «Este sirviente cree que el general Xiao Li está sirviendo de nuevo a Wei del Norte por alguna razón oculta. Incluso podría ser que el marqués de Shoubian esté diciendo tonterías para engañar a la princesa». Wen Yu bajó sus largas pestañas y respondió: «Por eso le dije que viniera a verme en persona». Montaña Yanle. La nieve era el único color en la vasta extensión del cielo y la tierra, pero a medida que la luz del día se desvanecía, mezcladas con el aguanieve pisoteado, había vetas de sangre que se filtraban de los cadáveres que cubrían toda la parte poco profunda del arroyo. La feroz batalla que duró varios días estaba llegando a su fin.
Xiao Li hizo tropezar al comandante bárbaro, que le sacaba media cabeza y tenía la complexión de una montaña, tirándolo al arroyo poco profundo cubierto de una fina capa de hielo. Antes de que pudiera hundir su larga espada, el comandante se atragantó con el agua, agarró una pierna de Xiao Li y lo arrojó al arroyo ensangrentado. Sacó una daga oculta en su bota militar y apuntó a la garganta de Xiao Li. Incapaz de esquivarla, Xiao Li bloqueó la daga que descendía con su brazalete de acero y golpeó con el puño la sien del comandante con el otro brazo. A pesar de haber luchado sin descanso durante 2 días y una noche, con todos exhaustos, su puñetazo todavía envió al comandante tambaleándose hacia atrás en la corriente que corría, salpicando agua por todas partes. Mareado y ahogado por el agua, que parecía agujas heladas clavándose en sus pulmones, el comandante bárbaro tardó en levantarse. Aprovechando la oportunidad, Xiao Li, sin siquiera molestarse en recuperar su larga espada, se impulsó y se abalanzó hacia adelante. Agarró al comandante por el cuello, obligándolo a retroceder a las aguas más profundas. Sangre y agua helada goteaban de la mandíbula y la línea del cabello de Xiao Li mientras respiraba con dificultad, su mirada más feroz que la de un lobo. En la orilla, los cuerpos de los soldados caídos yacían esparcidos como otro tipo de roca costera. Bárbaros, tropas del ejército justo y la caballería del lobo entre ellos. Esta batalla había sido brutalmente sin precedentes. Tras la retirada de Wei Qishan hacia el sur, las defensas de la montaña Yanle se debilitaron. Los bárbaros lanzaron un asalto a gran escala, y antes de que Wei Ang pudiera regresar a Yuzhou en busca de refuerzos, la línea defensiva de la montaña Yanle ya se había derrumbado. La cabeza de Liao Jiang fue colgada de la silla de este comandante bárbaro y llevada a la aldea masacrada debajo de la montaña. 30.000 soldados del ejército justo se lanzaron a la lucha, junto con la reagrupada caballería del lobo. Tras días de feroz combate, solo lograron repeler al grueso de la fuerza bárbara hacia la nevada montaña Yanle. Innumerables unidades bárbaras más pequeñas todavía vagaban por la frontera norte, saqueando y matando donde quiera que iban, de forma muy similar a cuando Pei Song se retiró del norte. Toda la frontera norte estaba en caos. Wei Ang no tuvo tiempo de pedirle instrucciones a Wei Qishan por carta. Ordenó el bloqueo de pasos clave y comandó tropas de guarnición en varias prefecturas para expulsar a las fuerzas bárbaras dentro de sus fronteras. Si podían repeler a esta principal fuerza bárbara, Wei del Norte podría recuperarse y lidiar con las unidades bárbaras dispersas que arrasaban las prefecturas cercanas, como si estuvieran golpeando a un perro a puertas cerradas. Pero el coste de revertir su derrota y hacer retroceder a este ejército bárbaro ya había sido devastador. El comandante bárbaro se revolvió en el agua, agarrando la mano que le apretaba el cuello. A pesar de usar su antaño preciada fuerza para abrirla, clavándose en la herida donde el avambrazo de Xiao Li había sido previamente cortado, con los dedos casi clavándose en la carne, no pudo soltar ni 1 centímetro el brazo que le oprimía el cuello. Era como si se hubiera convertido en una montaña aún más insuperable que la montaña Yanle. El agua helada que inundaba continuamente su boca y su nariz le provocaba una sensación sofocante de muerte próxima. En ese momento, el comandante bárbaro ya no sentía resentimiento ni rabia. Había superado con creces a sus antepasados, liderando a los guerreros bárbaros a través de la montaña Yanle, defendida por el clan Wei de la frontera norte durante más de 30 años, pero él y sus guerreros todavía se vieron obligados a retroceder paso a paso. A quien se enfrentó esta vez fue a un verdadero lobo alfa, joven, feroz e implacable hasta la muerte. Las vastas tierras más allá de la montaña Yanle ahora tenían un nuevo guardián. Las corrientes furiosas barrieron el cabello despeinado del comandante bárbaro, y las manos que agarraban los brazos de Xiao Li perdieron su fuerza. 2 agujeros sangrientos se habían abierto en las heridas de los brazos internos de Xiao Li. Su pecho se agitaba mientras desenvainaba su espada, cercenaba la cabeza del enemigo y se abría paso entre el arroyo ensangrentado. En la orilla, extendió la mano y cerró los ojos de un soldado del ejército, cuyo pecho había sido perforado y que había muerto con los ojos aún abiertos por la furia. El sonido urgente de cascos se acercaba, mientras Wei Ang y Song Qin llegaban con refuerzos, todos empapados en sangre.
La sangre fresca en el rostro de Wei Ang se había congelado hasta convertirse en escarcha carmesí por el viento cortante durante su apresurado viaje. Al desmontar, vio lo que Xiao Li le entregaba. Lo tomó y contuvo un sollozo. «Gracias». Entonces, levantando su brazo en alto hacia la caballería del lobo que estaba detrás de él, gritó: «La venganza del general Liao ha sido vengada». Capítulo 187. Muy bien, entonces este marqués os rogará. Todos los miembros de la caballería del lobo que lo acompañaban desmontaron. Mientras Xiao Li caminaba entre sus filas, formaron automáticamente 2 filas, con una mano sobre el pecho e inclinando la cabeza en silenciosa y contenida reverencia en medio del gélido viento. Aunque la caballería del lobo fue fundada por Wei Qishan, este contingente siempre había sido liderado por Liao Zhang. Xiao Li había repelido a los bárbaros, defendido la frontera norte y vengado a su general. De ahora en adelante, Xiao Li sería su benefactor para siempre. La fuerte nevada continuó sin cesar hasta el día siguiente. Los diversos campamentos de defensa fronteriza del monte Yanle habían sido replantados con estandartes Wei, y las tejas cercanas y las cimas lejanas estaban cubiertas de un blanco gélido. Dado que el campamento de defensa fronteriza servía como guarnición permanente, además de las tiendas militares, se habían construido en todo el recinto numerosas casas con paredes de tierra y techos de tejas más resistentes al invierno. Tras la agotadora batalla de anoche, todos los soldados estaban completamente exhaustos. En lugar de guiar a las tropas del ejército justo montaña abajo durante la noche, Xiao Li les pidió que descansaran temporalmente en el campamento de la montaña. Tao Kui, quien acababa de llegar de Weizhou con Chang Huai, montaba guardia frente a las habitaciones de Xiao Li. Partió migajas del bollo al vapor a medio comer que llevaba en su túnica para alimentar a los gorriones que luchaban por encontrar comida en las severas montañas invernales. Chang Huai había ordenado que nadie molestara a Xiao Li antes de que se despertara naturalmente. Vigilaba la puerta diligentemente, tras haber rechazado a varios grupos que buscaban a Xiao Li. Tras alimentar a los gorriones que cantaban en las ramas desnudas, también ahuyentó a estas molestas aves. Esta contraofensiva había durado casi medio mes. Durante este periodo, ninguno de los participantes había podido dormir bien, a menudo durmiendo la siesta en cualquier refugio que pudieran encontrar, aferrados a sus armas, listos para asaltar y enfrentarse a los bárbaros que atacaban repentinamente. La feroz batalla que terminó anoche se había estancado durante 2 días y 2 noches. Cualquiera menos resistente que estos hombres de voluntad de hierro seguramente se habría derrumbado. El médico militar había venido varias veces con la esperanza de comprobar el pulso de Xiao Li, pero como Xiao Li tenía naturalmente el sueño ligero, Tao Kui mantuvo al médico afuera para evitar despertarlo. Durante la mañana, Tao Kui había entrado de puntillas varias veces para ver cómo estaba Xiao Li. Dormía inquieto, con el ceño fruncido con una intensidad feroz, como si aún estuviera atrapado en días de matanza en sus sueños. Pero cuando Tao Kui recuperó con cuidado esa capa gris plateada, la que Xiao Li siempre llevaba consigo, pero que guardaba meticulosamente y rara vez usaba, y se la puso encima, tal como lo había hecho cuando Xiao Li fue alcanzado por la flecha envenenada en Jinzhou, Xiao Li pareció consolarse por una barrera protectora que lo separaba del mundo exterior. Sus cejas fruncidas finalmente se relajaron ligeramente mientras se hundía en un sueño más profundo. Song Qin y Zheng Hu, quienes habían luchado junto a Xiao Li, estaban igualmente exhaustos por aquellos días agotadores. Tao Kui aún no los había visto a esa hora. Aburrido, empezó a recoger nieve de las escaleras para construir muñecos de nieve cuando Chang Huai se acercó con un general Wei. Al enterarse de que Xiao Li seguía dormido, ambos conversaron en voz baja bajo el alero. El general Wei trató a Chang Huai con evidente respeto. «Tenga la seguridad, señor, de que nuestro campamento Wei erigirá monumentos en memoria de todos los soldados virtuosos que cayeron ayudando a Wei del Norte a repeler a los bárbaros. También se entregará una compensación completa a las familias de las víctimas». Más tarde hablaron sobre suministros militares y otros asuntos demasiado complejos para que Tao Kui los comprendiera. Pero durante el viaje, el estratega había prometido que el ejército justo no libraría esta batalla en vano, por lo que las negociaciones probablemente no les perjudicarían. Independientemente de lo que dijera Chang Huai,
El general Wei respondió con humilde deferencia a cada punto, y solo añadió al final: pero aún así, solicito encarecidamente al gobernador que se reúna con el marqués una vez más. La expresión de Shang Huai se mantuvo amable, pero sus palabras no permitieron concesiones. General, debe saber que nuestro gobernador ya había saldado todas las cuentas con su clan Wei antes de venir a ayudar a la montaña Yanle. Anteriormente, cuando su joven amo se casó, también invitó con entusiasmo a nuestro gobernador a asistir a la ceremonia nupcial y a despedirse personalmente de su marqués de Shoubian. ¿Cuál fue el resultado? En ese momento, un atisbo de frialdad finalmente asomó a las comisuras de sus labios levantados. Aprovechando que nuestro gobernador iba solo a la reunión, lo encarcelaron, ¿no es así? Si no hubiéramos rescatado al gobernador y si su montaña Yanle no hubiera estado en apuros, ¿cómo pensaba su campamento Wei tratar a nuestro gobernador? Wei Yang, avergonzado, dijo: el marqués también tiene en alta estima al gobernador Shao. Solo al enterarse de que el gobernador había ocultado la identidad de la princesa Han Yang, se enfureció. Detener al gobernador Shao también significaba renovar los lazos entre gobernante y súbdito, padre e hijo. ¿Quién hubiera previsto que el asunto anterior de que el ejército justo custodiara la montaña Yan, debido a una serie de malentendidos, crearía una división tal que no habría margen de maniobra? El marqués también está profundamente dolido y arrepentido. Ahora que el gobernador Shao ha mostrado tanta bondad con la frontera norte, el marqués está más agradecido que cualquier otra cosa. ¿Cómo podría volver a molestar al gobernador Shao? Tao Kui, inclinando la cabeza, tocó el muñeco de nieve que acababa de construir, rascándose la oreja con irritación, sin saber si debía recordarles que se alejaran más para hablar. En ese momento, la puerta bajo el alero se abrió desde dentro. Los rasgos severos de Shao Li aún tenían rastros de somnolencia y la feroz intensidad que traía del campo de batalla. Tao Kui acaba de gritar «Gobernador», mientras que Zhang Huai y Wei Ang, bajo el alero, también se inclinaron ante Shao Li con las manos juntas. Zhang Huai preguntó: «¿Gobernador? Lo despertamos». Wei Ang, al oír esto, inclinó la cabeza aún más en tono de disculpa. Shao Li no respondió, su fría mirada fija en Wei Ang. El ejército justo ayuda a la frontera norte por el bien de su gente. No tengo nada más que discutir con su marqués. Wei Ang dijo apresuradamente: el general Liao falleció y el marqués fue emboscado por ese traidor Pei Song en Luodu. Pensando en Wei Qishan, gravemente herido, al enterarse de la muerte de Liao Zhang, vomitando sangre y cayendo gravemente enfermo, dijo con tristeza: el marqués seguramente tiene palabras que compartir con el gobernador Chao. Este humilde general solicita encarecidamente al gobernador que se reúna con el marqués una vez más. Mientras hablaba, se levantó la túnica con la intención de arrodillarse ante Shao Li. Zhang Huai rápidamente reaccionó, lo apoyó y exclamó: «General, ¿qué está haciendo?». Pero Zhang Huai, después de todo, era un funcionario civil y no pudo contener a Wei Ang, permitiéndole arrodillarse. Con la voz entrecortada, Wei Ang le dijo a Shao Li: «Este humilde general le ruega, el marqués, su salud se ha deteriorado últimamente. Me temo». No pudo continuar y dijo con tristeza: «Si el gobernador no está de acuerdo, este humilde general permanecerá arrodillado aquí». Shao Li soportó que Wei Ang se arrodillara, con el ceño fruncido. Al extender la mano para ayudarlo a levantarse, finalmente dijo: «General Wei, por favor, levántese rápido. Iré a ver a su marqués». Wei Ang luego expresó su infinita gratitud. Este humilde general agradece al gobernador Shao. Wei Qishan había sufrido una derrota en Luodu, estaba gravemente herido y al enterarse de los disturbios en la frontera norte, la muerte de Liao Zhang se convirtió en la gota que colmó el vaso y aplastó su espíritu. Sin embargo, con la frontera norte sumida en el caos y la inquietud, necesitaba regresar a Weichou cuanto antes para tomar el mando. Así, dirigió a los 10,000 soldados que quedaban tras la batalla de Luodu de vuelta al norte. La cooperación con el campamento Liang para atacar conjuntamente Luodu y asaltar Pei Song le fue encomendada a Yuan Fang. Cuando Shao Li lideró al ejército virtuoso hacia el sur y lo volvió a ver, fue en Dingzhou. El viento del norte trajo nieve y las nubes se congelaron por miles de kilómetros. Shao Li entró en el protectorado con Song Qin, Chen Hu y más de 10 guardias personales. Wei Shan acudió personalmente a recibirlo y le dijo: «El marqués lleva mucho tiempo esperando al señor Shao».
Después de atravesar 3 juegos de puertas lunares, todos los sirvientes de la residencia se hicieron a un lado con la cabeza inclinada y permanecieron en silencio, como si una pesada nube oscura se cerniera sobre todo el protectorado. Al pasar por el pasillo hacia el patio interior, los guardias tigres estacionados afuera de la puerta finalmente detuvieron a Song Qin y los demás que acompañaban a Xiao Li. Shen Hu dejó escapar un bufido insatisfecho por la nariz. Wei Shan dijo: ¿Puedo molestar a los generales para que tomen un poco de té y bocadillos en el salón lateral primero? Song Qin dijo cerca: Gracias por su amabilidad, esperaremos aquí al señor Xiao. Cualquiera podía ver que tenían miedo de que se repitiera el incidente cuando Xiao Li fue sola a la residencia Wei y fue detenida. Wei Shan no dijo nada más, solo hizo una reverencia y condujo a Xiao Li adentro. Cuando se levantó la cortina de la puerta, salió un fuerte olor a medicina. Wei Pingjin estaba arrodillado junto a la cama en la habitación interior, sirviendo medicinas a Wei Qishan. Wei Yang dio un paso al frente y dijo: Marqués, el señor Xiao está aquí. Wei Qishan levantó la mano para indicarle a Wei Pingjin que dejara de darle la medicina y dijo: Puedes irte. Wei Pingjin sostuvo el cuenco de medicina que todavía estaba más de la mitad lleno y gritó ansiosamente: ¡Padre! Parecía querer persuadir a Wei Qishan para que tomara más medicina, pero tras echar un vistazo a la habitación exterior tras la cortina y considerar la presencia de Xiao Li, finalmente no suplicó más humildemente por el bien de las apariencias. Con expresión sombría, se retiró. No mucho después, Wei Shan condujo a Xiao Li levantando la cortina. Wei Qishan ordenó: «Trae un asiento». Wei Shan trajo un sillón de madera Huanghuali que había sido colocado contra la pared, haciendo una reverencia mientras invitaba a Xiao Li a sentarse. Xiao Li no se negó. Tras sentarse y observar al caudillo de la frontera norte en su lecho de enfermo, que parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana, comprendió de repente el dolor y la opresión que sentían Wei An y otros generales Wei. La frontera norte parecía estar colapsando junto con la decadencia de su amo. Tras las batallas en la montaña Yanle y Luodu, la caballería del lobo había sufrido más de la mitad de las bajas, y otro general de guarnición había caído. Todo el campamento Wei ya estaba gravemente debilitado. Para empeorar las cosas, Wei Qishan estaba herido y enfermo, y su condición física no parecía nada prometedora. Si algo le sucediera a Wei Qishan, incluso si toda la frontera norte no colapsara inmediatamente en caos, en la situación caótica actual, probablemente no resistiría por mucho tiempo. Wei Qishan estaba sentado, apoyado en suaves almohadas. Aunque su expresión seguía siendo tan severa como antes, su enfermedad casi mortal y su debilidad habían mermado considerablemente su autoridad. Después de toser un rato, dijo: «Me reconforta profundamente que hayan podido venir. Gracias por la campaña de la frontera norte». Xiao Li dijo: «Los soldados del ejército justo cargaron en la batalla por la gente de la frontera norte. No tiene nada que ver con el campamento Wei». Tras hablar, levantó la cabeza. Aunque la ferocidad y el desafío en sus ojos eran ligeramente moderados, su agudeza era aún mayor. «¿Qué quiere el marqués de mí?» Al ver su buena voluntad rechazada sin piedad y escuchar palabras tan distantes, la mirada de Wei Qishan se tornó melancólica y compleja. Tras toser, se detuvo para recuperar el aliento, sacó algo de detrás de la almohada y se lo entregó, diciendo: «Guarda esto de ahora en adelante». Xiao Li reconoció naturalmente la ficha de tigre que Wei An le había entregado no hace mucho tiempo. Después de repeler a los bárbaros, le había devuelto el recuento del tigre a Wei An. Dado que Liao Yang había muerto, supuso que Wei An había enviado a alguien a entregar el recuento junto con el informe de batalla. Xiao Li no lo aceptó, como si entendiera por qué Wei Qishan lo había convocado esta vez. Con los ojos entrecerrados, dijo: «No lo necesito. Tras la reunión de hoy, todos los favores y obligaciones quedan resueltos. Nos despedimos aquí». Se levantó y se dispuso a marcharse sin dudarlo. «¡Alto ahí!» Wei Qishan pareció enfurecerse de repente. Tras ese grito, se apoyó en el marco de la cama tosiendo violentamente. Wei Shan se apresuró a palmearle la espalda y calmarle la respiración, gritando con ansiedad: «¡Marqués!». Luego también llamó a Xiao Li: «¡Gobernador Xiao!». Xiao Li detuvo sus pasos, todavía de espaldas. Después de recuperar el aliento, Wei Qishan le dijo a Wei Shan: «¡Vete tú también!». Wei Shan estaba claramente preocupado por su señor, pero comprendía su temperamento.
Solo pudo retirarse con ansiedad y una reverencia. Una vez que la puerta se cerró de nuevo, Wei Qishan finalmente pareció resignarse. Mirando la espalda de Xiaoli, dijo: ¿Tienes que obligar a este anciano a suplicarte? Luchó por levantarse apoyándose en el marco de la cama. Muy bien. Entonces, este anciano te rogará. Había adelgazado tanto que ahora prácticamente no eran más que huesos, lo que hacía que le resultara extremadamente difícil levantarse de la cama. Xiaoli se giró y presionó a Wei Qishan. Su mandíbula era fría y dura, y sus labios apretados mientras decía: el marqués tiene a su mando a innumerables oficiales dignos y excelentes generales. Sin duda, puedes elegir a otro digno de comandar la Cueltigre. Xiaoli es salvaje e indisciplinado, y mis ambiciones están en otra parte. El marqués me ha juzgado mal. Él soltó su agarre y comenzó a levantarse, pero Wei Qishan lo sujetó. Aunque demacrado, la fuerza de su agarre en ese momento era asombrosa. Gritó: la caballería del lobo es la base de nuestro Wei del norte. ¿Entiendes lo que rechazas? Quizás por la emoción excesiva, tosió violentamente de nuevo antes de tener fuerzas para continuar. Tampoco te pido que ayudes a mi indigno hijo. Solo perdónale la vida. Permítele vivir en una riqueza ociosa en el futuro. Esto significaba confiarle toda la frontera norte. Xiaoli respondió: entiendo, pero lo que siguió fue: el marqués debería encontrar a alguien más adecuado. Tras haber hablado hasta ese punto y recibir tal rechazo, Wei Qishan sintió repentinamente que una ira incontrolable volvía a apoderarse de él. Gritó: por muy famosa que sea Han Yang ahora, eso no cambia el hecho de que una vez sospechó de ti y quiso matarte. Por los 2000 soldados justos que murieron bajo tu mando en la montaña Yanle, estuviste dispuesto a romper conmigo. ¿Ahora has olvidado por completo tus agravios pasados, como para recurrir a su campamento Liang? El distanciamiento entre Xiaoli y él, junto con el engaño sobre la identidad de Wen Yu y los signos de deserción al campamento Liang, siguieron siendo una barrera que Wei Qishan no pudo superar. Exigió casi con tono acusador: ¿cuándo te he tratado mal? Que tantas tropas justas murieran en la montaña Yanle nunca fue mi intención, pero su campamento Liang realmente buscó tu vida. Si afirmas que esto me hace inferior a Han Yang, me niego a aceptarlo. Xiaoli dijo fríamente: yo tampoco me uniré a su campamento Liang. Al sur de la frontera norte, las dos principales potencias ahora eran solo Wen Yu y Pei Song. Sus palabras significaban que tenía la intención de establecer su propia facción con el ejército justo. Esta respuesta reconfortó un poco a Wei Qishan. Tosiendo y jadeando, dijo: la división tripartita del reino es inevitable. Sé que mi tiempo es limitado. Después de mi partida, con los lobos rondando el norte de Wei, puede que no dure mucho. Pero con solo tus seguidores luchando solos, ¿cuánto puedes realmente aguantar de Pei Song? Tras conquistar Pei Song, cuando Han Yang busca unificar el norte y el sur, si no te sometes y, en cambio, tomas las armas contra su campamento Liang, ¿qué justificación tendrás ante el mundo? Wei Qishan miró a Xiaoli con una desolación inmensa. Te apiadaste de la gente de nuestra frontera norte, liderando al ejército justo para ayudar a defender la montaña Yanle. Ahora insistes en irte. Si un día nuestro Wei del norte se derrumba, incapaz de sostener ni un centímetro de tierra bajo nuestros pies, y la gente sufre los estragos de la guerra y el desplazamiento, ¿podrías entonces hacer retroceder a tu ejército y establecer abiertamente las fuerzas de tu familia Xiao sobre las ruinas del Wei del norte? Pero después de sacrificar a tantos soldados para rescatarlos del peligro, ¿solo será para verlos morir miserablemente en futuras guerras? ¿Qué significa eso para los soldados bajo tu mando que ahora yacen enterrados en la montaña Yanle? Xiaoli alzó la mirada penetrante, con una fría burla oculta en su tono. ¿Me culpa el marqués del futuro fracaso del campamento Wei en la defensa de la frontera norte? Wei Qishan sintió que nunca se había sentido tan humillado en su vida. Sus ojos revelaban un profundo abatimiento y cansancio. Este anciano te ruega que te hagas cargo de Wei del norte. Hubo un tiempo en que creyó que, si allanaba el camino para Wei Pingjin y dejaba tras de sí ministros y generales capaces, incluso si ya no podía resistir, Wei Pingjin podría liderar a los funcionarios de Wei del norte para restaurar la dinastía Jin. Pero esta campaña del sur le hizo comprender claramente que no podían ganar. Ya fuera Pei Song o Wen Shihanjiang, ninguno de ellos era alguien que Wei Pingjin pudiera manejar. Una vez que se fuera,
Wei del Norte sería devorado en un instante, sin dejar ni un solo hueso. Y mucho menos si Wei Pingjin, su madre, sus hermanos y el clan Wei sobrevivirían. Wei Qishan respiró hondo. Por esa obsesión de 35 años, ya he cometido errores. No puedo seguir por este camino, dejando que mis subordinados mueran en vano. Este fue el mejor arreglo que pudo concebir para la frontera norte y el clan Wei después de días de profunda contemplación como antiguo señor de la frontera norte y líder de la familia Wei. En lugar de permitir que Wei Pingjin siguiera este camino sin retorno, muriendo sin sentido en maquinaciones políticas y viendo cómo los cimientos que construyó con tanto esfuerzo durante 30 años se derrumbaban de la noche a la mañana, era mejor elegir a otro candidato y dejar que Wei del Norte sobreviviera de una forma diferente. Xiao Li permaneció impasible. Si es por el bien de tus subordinados, ¿por qué el marqués no vuelve a ser súbdito de Liang? Han Yang no necesariamente te responsabilizará por el intento de restaurar a Jin. Wei Qishan negó con la cabeza. Sus ojos reflejaban la desolación y el resentimiento acumulados durante 35 años. Hace 35 años me retiré por la gente de la frontera norte, solo para provocar el desenlace actual, masacre y sufrimiento, gente viviendo en la indigencia. Ha llegado apenas 35 años después. ¿Qué sentido tenía mi retirada entonces? Su última pregunta parecía no estar dirigida a nadie en particular, pero sus ojos aún reflejaban la ambición, quemada pero no dispuesta a extinguirse, y el dolor de haber perdido a su amada y de haber vivido la mitad de su vida en la confusión después de esa retirada. Mi esposa me odió hasta la muerte por no luchar por ella. Cuando se quitó la vida, incluso llevaba en su vientre a nuestra hija, que estaba a solo unos meses de nacer. Al recordar este doloroso recuerdo, los ojos de Wei Qishan se llenaron de agonía. En el pasado, podía afirmar que me había rendido al antiguo Liang por supuesta rectitud. Ahora que he presenciado el colapso del imperio de la familia Wen en un abrir y cerrar de ojos, sabiendo que el gobernante al que me entregué no era sabio, ¿cómo podría, por la gente de la frontera norte, rendirme de nuevo a la familia Wen? ¿Cómo podría estar dispuesto? ¿Qué cara tendría al ver a mi esposa en el más allá? Capítulo 188. Si la princesa está dispuesta, Xiao Li también podría. Habiendo estado en la frontera norte durante tanto tiempo, Xiao Li había aprendido más o menos los detalles generales de Wei Qishan y su difunta esposa. Ahora, al escucharlo mencionar nuevamente a su difunta esposa, lo que instintivamente vino a la mente de Xiao Li fueron las innumerables veces que Wenyu se había alejado de él. La esposa de Wei Qishan había decidido acabar con su vida cuando ya no había esperanzas de restaurar la dinastía Jin. Para lograr su venganza, Wenyu había estado dispuesta a casarse con el rey Chen, y cuando eso fracasó, incluso tuvo un hijo con Jiang Yu para asegurar el poder. En cierto modo, eran algo similares. Pero en aquel entonces, Wei Qishan había sido frenado por los bárbaros y limitado por las preocupaciones por la gente de la frontera norte, sin atreverse a enfrentarse a Liang Chengxu y Wen Xian. En última instancia, no había sido lo suficientemente fuerte. Xiao Li no seguiría esos pasos. Apretó ligeramente la mandíbula al levantar la mirada. ¿Así que el marqués me está rogando que me convierta en ministro de Jin? Wei Qishan lo miró fijamente durante un largo rato, sus ojos llenos del cansancio de la derrota ante el tiempo y la impotencia. Aunque era reacio a admitirlo, en el pasado, mientras dependía en gran medida de Xiao Li, también había tratado de apretar una correa alrededor de su cuello, temiendo que este joven rebelde, salvaje como un lobo en las llanuras, se volviera demasiado poderoso y un día amenazara su posición en la frontera norte, reemplazándolo. Ahora, tenía que rogarle al otro que se hiciera cargo de todo lo que él había construido con tanto esfuerzo. Reprimiendo la amargura en su corazón, Wei Qishan dijo lentamente: el Wei del Norte siempre ha afirmado estar restaurando la dinastía Jin. Si cambias el estandarte de la noche a la mañana después de tomar el poder, dañarás tanto nuestra reputación externa como la reorganización militar interna. Si deseas establecer tu propio estandarte, puedes esperar hasta que llegue el momento oportuno. Le estaba dando a Xiao Li lo que de todos modos pronto obtendría, usando el tiempo y un pretexto legítimo para competir por la posición más alta, a cambio de que Xiao Li tomara la frontera norte de una manera más moderada,
preservando la dignidad final de él y del campamento Wei. A partir de ese momento, los Wei del Norte ya no serían los Wei del Norte de la familia Wei. En unos años, tal vez incluso el nombre Wei del Norte dejaría de existir. Pero esto fue suficiente. Había salvado a la gente de la frontera norte de más guerras bajo su gobierno. Impidió que sus generales lo siguieran a un callejón sin salida y murieran en vano, y aseguró una oportunidad de supervivencia para el clan Wei. Con esto, podría viajar al más allá con tranquilidad mental. Demasiadas palabras no dichas estaban ocultas en la mirada pesada y triste de Wei Qishan. Xiao Li soportó su mirada y dijo, «Entiendo». Su voz era dura. Si el joven amo de la residencia Wei se mantiene lo suficientemente dócil, puedo aceptar las palabras del marqués. Pero si causa problemas, dejó el resto en silencio. Wei Qishan continuó, «Le enseñaré bien». Después de una pausa, finalmente añadió, «Gracias. Gracias por estar dispuesto a preservar esta dignidad para él». Xiao Li simplemente respondió, «Yo tampoco deseo que la gente sufra. Esto es solo un intercambio de necesidades», y se dio la vuelta para irse. Wei Qishan lo detuvo. «Una cosa más». Xiao Li se detuvo. Wei Qishan dijo, «La princesa Han Yang desea verte». A medida que el año se acercaba a su fin, la nieve parecía caer sin cesar desde la mañana hasta la noche. Wenyu estaba sentada en el pabellón junto al lago, cuya entrada estaba protegida por una pantalla de bambú que bloqueaba el viento, apoyando su mejilla en su mano mientras contemplaba el paisaje nevado donde el agua y el cielo se fusionaban en uno. La mampara de bambú de la entrada del pabellón se levantó y el viento frío y cortante dispersó parte del calor del fuego de carbón del interior. Wenyu giró la cabeza y vio a Tonke sosteniendo el biombo, a Xiao Bai haciendo guardia con su espada al otro lado, fuera del pabellón, mientras que la alta figura de Xiao Li se inclinaba ligeramente, agachando la cabeza para evitar el biombo al entrar. Copos de nieve se le pegaban a la solapa, y el frío de la ventisca aún se aferraba a su túnica. Habiendo adelgazado aún más que antes, la nitidez de sus cejas y ojos parecía más pronunciada. Había pasado más de un mes desde su despedida en la ermita de la montaña. Ahora, sentados uno frente al otro, ninguno de los dos hablaba. Cuando la tetera de la estufa de arcilla roja hirvió, Wenyu la levantó para servirle té y finalmente dijo, «Está nevando mucho afuera. Toma un tazón de té caliente». El hombre que estaba frente a ella respondió, «He venido a buscar al general Yuan». La mano de Wenyu, que sostenía la tetera, se detuvo un momento. La taza se desbordó al llenarla hasta el borde. Su expresión no reveló nada. Solo después de dejar la tetera, levantó la mirada para encontrarse con la de él. «¿Así que ya has tomado una decisión?» Xiao Li sostuvo su mirada con calma. La ferocidad y la intensidad agresiva de sus ojos se habían suavizado hasta convertirse en algo más firme y profundo. «Sí». Wenyu guardó silencio un momento antes de que las comisuras de sus labios se curvaran lentamente hacia arriba. «¿Por qué?» Xiao Li respondió, «La princesa estaría dispuesta a divorciarse del rey Chen y elegirme». Sin esperar su respuesta, continuó con fría y despiadada determinación. Si la princesa quisiera, Xiao Li también podría abandonar el honor y la lealtad. Su antigua ferocidad y sus agudezas parecieron filtrarse a través de esa nueva firmeza. Después de las batallas en la montaña Yanlei Luodu, con Liao Jiang muerto y Wei Qishan enfermo, Wei del Norte no tuvo sucesores dignos y su declive fue evidente. No aprovecharse de su desgracia era, en su opinión, la mayor misericordia que podía mostrar hacia Wei del Norte. Wei Qishan, previendo el resultado inevitable, le había confiado todo el norte de Wei en su lecho de muerte. Pero si Wenyu dijera esa palabra, descartaría ese honor sin valor y se apoderaría de todo por la fuerza. Sin embargo, después de mirar fijamente la taza de té humeante que tenía delante durante un largo rato, Wenyu se limitó a responder, «Entiendo». Su expresión era tan serena que era imposible percibir el arrepentimiento y la tristeza en sus ojos. «El general Yuan se encuentra en el patio del ministro Li. Haré que lo llamen de inmediato». Afuera, Tonke recibió la orden y rápidamente envió un guardia azul a los aposentos de invitados con el mensaje. Ella miró preocupada hacia el pabellón, pero a través de la cortina de bambú solo podía distinguir las siluetas borrosas de dos personas sentadas frente a una mesa baja. Ni se movió ni habló nuevamente. Durante un tiempo, solo el viento aullante y la nieve furiosa llenaron el pabellón junto al lago y sus alrededores.
Pronto, un guardia azul llegó para informar que habían traído a Yuan Fang. Algo pareció hervir en las frías profundidades de los ojos de Xiao Li mientras hacía una última pregunta. ¿Incluso ahora, la princesa todavía elige a Chen del Sur? Wen Yu no lo miró. Tomó la taza de té rebosante de antes y bebió un sorbo, bajando sus largas pestañas. El señor de Xiao ahora comanda tropas él mismo. Debes entender que algunas decisiones no se pueden tomar solas. La alianza entre Liang y Chen había durado demasiado tiempo. Sus intereses estaban demasiado entrelazados como para separarlos. Una decisión apresurada de su parte podría provocar un derramamiento de sangre inimaginable. Las generaciones anteriores solían lamentarse del destino y las circunstancias. Hoy, ella por fin comprendió el peso de esas palabras. Los ojos de Xiao Li se volvieron gélidos, con una leve sonrisa burlona dibujando en sus labios. Que la princesa recuerde la decisión de hoy. Adiós. Se levantó la cortina y salió a grandes zancadas. Fuera del pabellón, el rostro de Chao Bai estaba helado. Su pulgar sacaba la espada unos centímetros de la vaina como para bloquear el paso, pero Tonke lo detuvo rápidamente. A lo largo del largo camino desde el pabellón junto al lago hasta la orilla, expuesto al viento por todos lados y al agua por 3 lados, los copos de nieve volvieron a posarse sobre la capa de Xiao Li. Apretó los labios en una línea apretada, sin mirar atrás. Dentro del pabellón, Wen Yu contemplaba la vista del lago nevado a través de la cortina de bambú parcialmente levantada. Levantó la taza de té y dio otro sorbo, sin apartar la mirada. El té se había enfriado hacía rato, dejando solo una amarga astringencia entre los dientes. La fuerte nevada seguía cayendo a ráfagas. Tonke levantó con cuidado la cortina de bambú y, vacilante, gritó, «¡Princesa!». Wen Yu dijo, «Regresamos a Chen del Sur. Las cartas recientes del Gran Tutor se han vuelto cada vez más urgentes. Me temo que ya no podemos retrasar a la emperatriz viuda Jiang y su facción. En cuanto al asedio de Luodu para rescatar a mi cuñada y a Yin, esa tarea quedará en manos del general Fan». El día que el carruaje de Wen Yu partió de Fengyang, las fuerzas aliadas de Liang y Wei, honrando su acuerdo previo, marcharon juntas sobre Luodu. Sobre la amplia carretera oficial cubierta de nieve, se extendían a lo lejos profundos surcos dejados por las ruedas, gradualmente oscurecidos por las huellas de las tropas que los seguían. La antigua residencia de Chang Liangwang en Fengyang, que había sido requisada por Pei Song como su cuartel después de que las fuerzas rebeldes entraron en la ciudad, permaneció prácticamente intacta. Sin embargo, cuando los rebeldes se retiraron, habían saqueado por completo la finca. Muchos jarrones y artefactos grandes, demasiado voluminosos para transportar, habían quedado destrozados. La pantalla de jade blanco tallada con la oda a la diosa, todavía tema de ferviente discusión entre la gente común, yacía destrozada en el almacén. Su forma original era irrecuperable. Cuando Zhang Wei llegó con despachos urgentes desde la frontera norte y encontró a Xiao Li, lo vio en el almacén lleno de polvo de la propiedad, reconstruyendo pacientemente la pantalla de jade destrozada hacía mucho tiempo, ahora manchada por las huellas embarradas de los soldados de Pei que habían vaciado el almacén, y restaurándolo a su apariencia anterior. Zhang Wei sintió una inexplicable punzada de temor. Tras detenerse en la puerta para recuperar el aliento, finalmente habló. «Prefecto, es poco probable que sobreviva una carta de Ding Shou, el marqués de Shuobian». Xiao Li colocó el último fragmento de jade en la oda a la diosa y respondió con un débil El viento y la nieve incesantes persistían. El anochecer se acercaba mientras el cielo se volvía cada vez más plomizo. Wei Ang se acercó a la ventanilla del carruaje e informó. «Marqués, este subordinado ha liderado un equipo para inspeccionar el río desierto del norte. Se ha congelado. Los barcos no pueden pasar, pero para que los carruajes y los caballos puedan cruzar, necesita otra noche de frío». La ventana acorazada se abrió de golpe. Dentro, con el apoyo de Wei Pingjin, estaba Wei Qishan, envuelto en una pesada capa, con el cabello completamente ceniciento, como un hombre de 70 años. Entrecerrando los ojos a través de la ventisca y la niebla que cubrían la orilla opuesta del río, dijo con voz áspera y esfuerzo, «Más allá del río del desierto del norte se encuentra Yushou». Wei Ang, consciente de su urgencia por volver a ver Yushou, inclinó la cabeza y apretó los puños, con los ojos enrojecidos. Mantuvo la voz firme, sin mostrarle a Wei Qishan ningún rastro de emoción, y prometió,
Mañana al mediodía, el ejército seguramente llegará a Yuzhou. Después de la devastadora derrota en Luodu y la noticia de la muerte de Liao Yang, Wei Qishan cayó gravemente enfermo en el viaje de regreso a la frontera norte y permaneció en Dingzhou durante varios días. Aparentemente consciente de que le quedaba poco tiempo, insistió en seguir hacia el norte para ver Yuzhou, la tierra que había protegido durante la mayor parte de su vida, una última vez. Sus subordinados, reconociendo la gravedad de su condición, no se atrevieron a oponerse a él. Wei Pingjin ya había mandado llamar a la señora Wei y a su hija desde Suojun. Al recibir la noticia, Wei Ang se apresuró a ocuparse de los asuntos en la montaña Yanle y dirigió a sus tropas durante la noche para unirse a ellos. Wei Qishan miró fijamente el río del desierto del norte, congelado en el paisaje como una cinta plateada, y murmuró: «Todavía mañana, entonces». Incluso toser le requería un esfuerzo inmenso. Tras unas cuantas toses débiles y superficiales, respiró con dificultad y dijo: «Entonces acamparemos aquí junto al río North Desert». Después de que Wei Ang partió para dirigir a los soldados en el montaje del campamento, Wei Shan trajo una bebida medicinal recién preparada y se la entregó a Wei Pingjin para que se la administrara a Wei Qishan. Wei Pingjin llevó una cucharada del líquido oscuro a los labios pálidos y cenicientos de su padre, conteniendo las lágrimas mientras decía: «Padre, es hora de tu medicina». Wei Qishan no abrió la boca. Parecía perdido en algún recuerdo, apenas moviendo los labios mientras murmuraba: «Después de que llega la primavera, la bolsa de pastor que crece silvestre es la más deliciosa. Mezclada con harina gruesa para hacer panqueques o cocinada en sopa de masa, ambas tienen un sabor delicioso. Un año, cuando tu tío Liao y yo protegíamos Yuzhou, un deslave provocado por las fuertes lluvias bloqueó los caminos. Las provisiones se retrasaron varios días. Tu tío Liao y yo guiamos a los soldados a desenterrar bolsas de pastor en el bosque para cocinarlas con arcilla y así calmar el hambre. Resistimos tenazmente los feroces ataques de los bárbaros hasta que llegaron los refuerzos». Su voz se volvió entrecortada. Me temo que no viviré para llegar a Yuzhou, ni esperaré hasta la primavera para beber otro tazón de sopa de bolsa de pastor». Wei Pingjin sostenía el cuenco de medicinas con lágrimas corriendo por su rostro y de repente gritó como un loco: «Transmite mi orden. Rompe el hielo del río y bota los botes. También retira la nieve con una pala y busca cualquier bolsa de pastor que haya brotado». Nadie se movió abajo. Wei Pingjin agarró todo lo que tenía a su alcance y se lo lanzó, rugiendo histéricamente: «¡Váyanse!». Ya fuera abrir un camino navegable a través del río helado o buscar verduras de primavera en la nieve profunda del crudo invierno, ambas eran tareas imposibles. Tras el arrebato de Wei Pingjin, los oficiales de abajo seguían reuniendo a sus tropas. Algunos fueron a romper el hielo del río, otros a palear nieve en busca de verduras silvestres. Wei Pingjin se arrodilló dolorosamente ante el asiento del carruaje, secándose los ojos con fuerza con la manga, y le dijo a Wei Qishan, que yacía frágil como madera marchita: «Padre, llegaremos a Yuzhou esta noche, y también comeremos la bolsa del pastor». Junto al río, los soldados afilaban estacas de madera y blandían martillos para romper el hielo, creando rápidamente agujeros. Cortaban troncos gruesos, ataban cuerdas a ambos extremos y los arrojaban a los agujeros, utilizando la fuerza de sus manos para ensanchar las grietas en el hielo del río. El sonido del hielo desmoronándose al caer en el agua estancada creó un susurro continuo, casi como si el río volviera a fluir. Wei Qishan apoyó la cabeza contra la pared del carruaje, entrecerrando los ojos débilmente, escuchando el aullido del viento y la nieve afuera y el sonido impetuoso del río. Murmuró: «El gran río avanza hacia el este. Nuestra generación, simples hierbas, almas desventuradas». Dentro del carruaje, Wei Pingjin de repente dejó escapar un grito de dolor: «Padre». Afuera, los soldados al principio estaban desconcertados. Luego, ya sea que estuvieran rompiendo hielo, quitando nieve para la bolsa del pastor o montando un campamento, todos detuvieron sus tareas y gradualmente se arrodillaron hacia el carruaje. Wei Ang se apresuró a regresar del campamento a medio acampar y se arrodilló con los otros generales Wei frente al carruaje, gritando con extremo dolor. Capítulo 189. El niño en el vientre de la princesa es
Con el campo de batalla principal en Changzhou asegurado por los campamentos de Liang y Chen, las fuerzas restantes de Pei Song no tuvieron más opción que continuar su retirada hacia el norte. Mientras regresaba de visitar a la herida Gu Shiyun en Changzhou, un desvío que Wen Yu había hecho al enterarse de su lesión, le llegó la noticia del fallecimiento de Wei Qishan. En la cálida cámara, Wen Yu examinaba los despachos de la frontera norte. Li Shun y varios otros estrategas, de pie abajo, informaban. Tras la muerte del marqués de Shuobian, la antigua princesa Jin, apoyada por Wei del Norte, lo honró póstumamente como duque de Weiguo del antiguo Jin. Siguiendo sus últimos deseos, también enfeudó a su hijo adoptivo como nuevo marqués de Wei del Norte. Temiendo la angustia de Wen Yu, Li Shun evitó mencionar directamente a Xiao Li. Al llegar a la última parte, miró con cautela a Wen Yu, quien revisaba tranquilamente los informes sin mostrar apenas reacción. Un estratega cercano comentó: «Se dice que Wei Qishan le entregó hace tiempo la caballería del lobo a este hijo. Curiosamente, no dejó ni el título ni el poder militar de Wei del Norte a su propia sangre». Otro añadió: «Aunque este hijo lleva poco tiempo en la frontera norte, su valor y sus hazañas militares le han granjeado gran renombre». Cuando las fuerzas de Wei Qishan fueron emboscadas en la montaña Yanle durante la campaña del sur y Liao Jiang pereció, fue él quien cambió el curso de la guerra, expulsando a los bárbaros invasores. Ese viejo zorro de Wei Qishan fue astuto. Casó a su propio hijo con la ex princesa Jin que su facción promovió, soñando con competir por el reino. Con el tiempo, el territorio de Wei del Norte tendría que ser cedido en otro lugar. Negando con la cabeza, continuó. Al ver la decadencia de su frontera norte, la princesa incluso intercambió voluntariamente 2 ciudades por este hijo, prometiendo que si deseaba regresar al campamento Liang, lo liberaría. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, le otorgó el título de nuevo marqués de Wei del Norte. ¡Qué astuto! ¡Qué astuto! Iluminado por esto, el estratega anterior se dio cuenta de por qué Wei Qishan había ofrecido beneficios tan sustanciales. Competir con ellos por este formidable general. Quedó clara la razón por la que Xiao Li no estaba dispuesta a regresar al campamento Liang. Lo que Wen Yu pudiera ofrecer tal vez no superara los incentivos de Wei Qishan. Además, incluso si alguna vez hubiera estado en el campamento Liang, su larga ausencia significaba que ahora no tenía ningún fundamento allí. Regresar a un alto cargo sin sus propios seguidores leales restaría solidez a su autoridad que en Wei del Norte. Un estratega que desconocía la historia de Xiao Li en el campamento Liang criticó: «En mi opinión, este hijo es simplemente un oportunista. Traicionó a nuestro campamento Liang, pero la princesa, agradecida de que no hubiera revelado su identidad antes y sabiendo que estaba atrapado, intentó traerlo de vuelta a pesar de sus agravios pasados. Sin embargo, él decidió quedarse en el campamento Wei por dinero». Tocando un tema delicado, la expresión de Li Shun se oscureció de inmediato, interrumpiéndolo. La salida del general Xiao del campamento Liang se debió a malentendidos. Rápidamente cambió de tema y le preguntó a Wen Yu: «Princesa, ya que Wei del Norte está celebrando el funeral, ¿deberíamos enviar enviados?». Ese malentendido, agravado por la muerte de Li Yao, se había convertido en un nudo inextricable. No fue culpa ni de Xiao Li ni de Wen Yu. Al final, fueron caprichos del destino. Habiendo sido un colaborador cercano de Wen Yu desde Pingzhou, Li Shun había presenciado cómo surgió el malentendido y comprendía bien el dolor que le causó. Ahora que Xiao Li claramente no tenía esperanzas de regresar al campamento Liang, Li Shun abordó el tema con aún mayor cautela en su presencia. Sin embargo, Wen Yu se mantuvo excepcionalmente tranquila de principio a fin. Cerró el informe y dijo: «El clan Wei ya no es súbdito de nuestro Liang. La ayuda a Luodu y la batalla anterior en Magia Liang han saldado todas las deudas. Considerando nuestra alianza actual para atacar conjuntamente Luodu, que el general Fan envíe a alguien a ofrecer incienso en su memoria». Li Shun hizo una reverencia y reconoció la orden. Wen Yu indagó metódicamente sobre otros asuntos, discutiendo y ultimando planes con sus asesores para decisiones que requerían su juicio antes de despedir a todos. Luego fue a la cámara lateral para hacerle compañía a Gu Shiyun, quien se había lesionado la pierna y no podía caminar temporalmente, pero se distraía con frecuencia. Gu Shiyun relató su duelo con Han Chi durante la batalla de Changzhou. «A ese joven Han lo incitaron a enfrentarse a mí.
Parecía imponente con su lanza plateada, pero tras docenas de intercambios, su expresión cambiaba constantemente a medida que lo presionaba. Si no hubiera estado agotada y mi lanza dominante fuera demasiado pesada, no habría tropezado ni caído del caballo con él. Mientras gesticulaba, recreando la batalla, Gu Xiun se indignó un poco. Al no oír respuesta de Wen Yu, giró la cabeza confundida y preguntó: ¿Ah, Yu? Cuando no había extraños presentes, ella todavía usaba el nombre de infancia de Wen Yu como lo había hecho en sus días de doncella. Wen Yu, volviendo a la realidad, respondió con un alzando la vista hacia Gu Shiyun. «Te escucho», continúa. Gu Shiyun frunció el ceño. «¿Qué te pasa?» Su comportamiento era verdaderamente inusual. Wen Yu simplemente negó con la cabeza suavemente. «No es nada». Gu Shiyun la miró, frunció ligeramente los labios y dijo con seriedad: «Ayu, ahora que eres la princesa al mando de 2 naciones, puede que haya muchos asuntos políticos en los que no pueda ayudarte ni compartir tus cargas. Pero siempre que me necesites, estaré aquí». Bajo la mirada de su amiga, Wen Yu se detuvo un momento, como si estuviera completamente agotada. La serenidad que siempre mantenía en público se quebró y una leve tristeza se dibujó en sus ojos. «Es que, de repente me siento bastante triste». Gu Yun se quedó atónita. «¿Qué pasó?» Wen Yu volvió a negar levemente con la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. «En esta época turbulenta, la gente común no tiene otra opción, y yo tampoco». Gu Shiyun suspiró. Su expresión se ensombreció ligeramente. «Tienes demasiado peso sobre los hombros». La expresión serena de Wen Yu se tiñó de agotamiento, pero tras este breve momento de vulnerabilidad, su mirada recuperó la determinación. Justo cuando estaba a punto de volver a hablar, una voz de mujer preguntó desde el otro lado de la puerta de la habitación: ¿Está despierto el comandante? Traje una sopa que preparé. Wen Yu encontró la voz algo familiar y compuso su expresión mientras miraba a Gu Shiyun. Gu Shiyun explicó: «Soy la señora Chen. Se enteró de que el señor Chen está supervisando toda la campaña del norte y no puede regresar a Pingzhou para Año Nuevo. Así que vino al ejército de visita. También trajo yuan xiao de su ciudad natal para los soldados, para que puedan celebrar el Año Nuevo en el campamento. Al enterarse de mi lesión en la pierna, me ha estado preparando sopas nutritivas de diversas maneras estos últimos días». Se palmeó las mejillas con cierta tristeza. «Cada vez prepara una olla enorme. Creo que sería un desperdicio no terminarla, considerando su amabilidad. Mírame la cara. Se me ha puesto redonda con tanta sopa». Wen Yu no pudo evitar reírse. Su tristeza anterior se disipó en gran medida. Poco después, Tong Hui, apostado afuera, llamó a la puerta y anunció al visitante. Con el permiso de Wen Yu, la señora Chen entró con un recipiente de comida, seguida de una anciana que sostenía a una bebé. La señora Chen hizo una reverencia a Wen Yu con una sonrisa y dijo: «No sabía que Su Alteza estaba aquí. Disculpe la intrusión». Wen Yu le indicó a Tong Ke que trajera un asiento para la señora Chen y respondió: «Estaba de regreso cuando vi el informe de batalla y me enteré de la herida de Shiyun, así que pasé por aquí. Escuché que durante su recuperación has estado preparando sopas y cuidándola. Has sido muy diligente». La señora Chen se apresuró a objetar y añadió: «Vine sin avisar. Solo espero no haber causado ninguna perturbación en los asuntos militares». Wen Yu dijo: «Eres demasiado modesto. Antes del Año Nuevo, enviaste yuan xiao a las tropas, lo que les levantó la moral y les levantó el ánimo. Debo recompensarte adecuadamente por eso más tarde». Después de intercambiar algunas bromas más, Wen Yu notó al bebé sostenido por la sirvienta junto a la señora Chen y preguntó: «¿Este es?». La señora Chen explicó: «Escuché que un guardia a las órdenes del joven maestro Shou la trajo de vuelta y la adoptó como hija adoptiva, pero no tiene criadas ni niñeras, y sus guardias son hombres rudos que no saben cuidar a una niña, así que la he estado cuidando. Ayer, al ver que el comandante estaba deprimido, pensé en traer a la niña hoy para animarla». Gu Shiyun, consciente de los antecedentes de la niña, habló de eso: «Esta niña tiene una conexión con usted, Su Alteza. Escuché del guardia Zen, bajo el mando del joven maestro Shou, que era huérfana de una hija de la familia Feng del Luodu, a quien usted rescató en Tongcheng». Ante esto, Wen Yu recordó el incidente. Hizo una seña a la sirvienta que sostenía a la niña, la tomó, que había crecido notablemente desde hacía medio año, y la convenció diciendo: «Así que es esa niña. ¿Qué pasó con la pareja que la adoptó?».
Aunque habían huido de Tongcheng a toda prisa en aquel entonces, aún así lograron encontrar una familia adinerada con buena reputación local para adoptar al niño. Gu Shiyun respondió. El guardia Zen dijo que tras establecerse en Pingzhou, siguieron sus instrucciones de visitar a la familia que la había adoptado. Desafortunadamente, la riqueza de esa familia había atraído la atención de bandidos de Tongzhou. Para cuando llegaron, la familia había sido masacrada, y solo la esposa se salvó por haber llevado a la niña a casa de sus padres. Pero corrieron rumores por el pueblo, tachando a la niña de gafe y culpando a la familia de su adopción de la desgracia. La familia de la esposa quería que se volviera a casar y desaprobaba que criara a un hijo sin parentesco. Así que el guardia Zen trajo a la niña de vuelta. Wen Yu recordó que antes de partir hacia la alianza matrimonial con Chen del Sur, había ordenado a Zen An y a los demás que encontraran a la familia que había adoptado al huérfano de Feng, pensando que en medio del caos de la guerra sería mejor llevarlos a Pingzhou o proporcionarles fondos para asegurar el bienestar del niño. Sin embargo, Zen An regresó posteriormente al lado de Chou Sui y dejó de formar parte de la Guardia Azul. Los informes que le enviaban desde Pingzhou se referían a asuntos cruciales del conflicto norte-sur, por lo que desconocía que el hijo de Feng hubiera regresado tras semejantes vicisitudes del destino. Ella golpeó suavemente la mano regordeta del bebé y dijo con lástima, «¿Qué niño más lastimoso?». La niña, que no tenía miedo de los extraños, cerró sus dedos regordetes alrededor del dedo de Wen Yu mientras golpeaba su suave palma y se reía encantada. El corazón de Wen Yu se ablandó aún más al verlo, y la señora Chen, que estaba cerca, rió y dijo, «Parece que esta niña sabe que usted es su benefactor, Su Alteza. Está tan feliz de verlo». Al ver lo adorable que era la niña y conocer sus orígenes, la señora Chen pareció inclinada a ayudarla a concertar otro matrimonio. Tras pensarlo un momento, dijo, «He oído que la señora Feng se casó con alguien de la región de Qinghe hace años. La familia de su esposo debería ser del clan Ruan de Qinghe. ¿Acaso la familia Ruan nunca ha intentado encontrar a esta niña?». Al mencionar esto, Gu Shiyun se molestó visiblemente. «Ni lo menciones. Si la familia Ruan hubiera estado dispuesta a reconocerla, ¿por qué el señor Chou habría tenido que adoptarla como hija adoptiva?». Después de la batalla de Majialiang, ese bandido Pei calumnió sin cesar a nuestro campamento Liang y a la princesa. Cuando el señor Chou recorría academias para persuadir a eruditos y tutores, pasó por Qinghe e intentó devolver la niña a la familia Ruan. Pero le cerraron las puertas, alegando que su joven amo se había divorciado hacía tiempo de la señora Feng y se preparaba para volver a casarse. Le dijeron al señor Chou que no los molestara más con la niña. A la señora Chen le dolió el corazón al oír la historia y miró al bebé en brazos de Wen Yu con profunda compasión. ¿Cómo puede una familia ser tan despiadada como para renegar de su propia sangre? Wen Yu permaneció en silencio, jugando suavemente con el suave bulto en sus brazos. Mucho tiempo atrás, cuando Lady Feng huyó al sur sola con su hija, Wen Yu había supuesto que la familia del esposo, intimidada por el poder de Pei Song, la había obligado a irse con la niña. Así, cuando Lady Feng le confió la niña en su lecho de muerte a las afueras de la ciudad, Wen Yu solo prometió encontrarle una buena familia adoptiva, no devolverla a la casa de su padre. Gu Qiyun se unió a la señora Chen para condenar con vehemencia la crueldad de la familia Ruan, despotricando hasta que se le secó la garganta. Finalmente, se detuvo para pedirle una taza de té a una sirvienta anciana que estaba junto a la señora Chen para calmar su voz. La señora Chen rió entre dientes. «Hemos estado tan absortos hablando que olvidé ofrecerte la sopa de manitas que cociné a fuego lento durante 2 horas hoy. Toma, prueba». Levantó la tapa de la sopera y tomó un pequeño cuenco de porcelana blanca para servirle a Gu Yun. Wen Yu, que estaba sentado cerca con el niño, de repente sintió una oleada de náuseas por el olor y casi vomitó. Una sirvienta, pensando que no se encontraba bien, rápidamente le quitó al bebé de los brazos. Chao Bai y Tong Kue, al oír el alboroto, corrieron a su lado. La sujetaron por los brazos, uno a cada lado, y le dieron palmaditas en la espalda para ayudarla a recuperar el aliento. La señora Chen preguntó preocupada, «¿Se encuentra bien, Su Alteza? ¿Deberíamos llamar a un médico?». Gu Shiyun, sosteniendo su tazón de sopa, asintió vigorosamente. «Se ve pálida, princesa.
Sería prudente que un médico la examinara y le ayudara a recuperar la salud. Después de que las náuseas remitieron, Wen Yu dijo: probablemente sea solo un resfriado por el viento durante el viaje en carruaje. Haré que un médico me recete algún medicamento más tarde. Pero Gu Shiyun y la señora Chen insistieron en que no se quedara más tiempo y la instaron a regresar y descansar. Una vez de regreso en su patio, Chao Bai convocó rápidamente a la médica de la Guardia Azul para que revisara el pulso de Wen Yu. La frente de la médica se frunció aún más al sentir el pulso. Su expresión era una mezcla de confusión y alarma. Chao Bai preguntó ansiosamente: ¿cómo está la condición de la princesa? Wen Yu observaba con calma a la médica. Al llegar a Pingzhou, su salud era frágil, pero desde que dedicaba 1 hora diaria a practicar ejercicios de fortalecimiento con Chao Bai, rara vez había sufrido dolencias menores. Durante este viaje al norte, salvo por caer en manos de Xiao Li tras el ataque del sabueso halcón, no se había resfriado. ¿Será que las preocupaciones recientes la habían vuelto a enfermar? La médica de la Guardia Azul no se atrevió a responder directamente, secándose las manos sudorosas con la ropa mientras decía: las habilidades médicas de esta humilde dama son insuficientes. Le ruego a Su Alteza que me permita tomarle el pulso de nuevo. Al escuchar esto, Chao Bai y Tong Kue se preocuparon por la salud de Wen Yu y sus expresiones se volvieron sombrías. Capítulo 190. Solo quiero el título de consorte del marqués. Wei Shou. Shang Huai llevaba una pila de libros de contabilidad hacia la tienda militar central cuando vio a varios soldados con armadura que llevaban algo a lo largo del camino. El oficial subalterno que iba al frente gritó: «El camino está resbaladizo por la nieve, tengan cuidado. No dejen caer este jade coral». Shang Huai recordó este jade coral sangre. Hace unos días, tras difundirse la noticia del nombramiento de Xiao Li como marqués de Wei del Norte, los comerciantes compitieron para enviar regalos de felicitación. Este jade coral sangre de media altura destacaba especialmente entre los regalos de felicitación, dejándole una profunda impresión. Shang Huai detuvo al oficial subalterno. ¿Acaso el señor no ordenó que todos los regalos de felicitación se empeñaran y se convirtieran en plata para fondos militares? ¿A dónde llevas este jade coral? Al reconocer a Shang Huai, el oficial subalterno apretó rápidamente los puños y dijo: «Saludos, asesor militar», antes de explicar. El general Song transmitió que el señor quiere que todos los artículos de jade se almacenen temporalmente en el almacén y que solo los objetos de oro y plata se empeñarán primero por plata. Shang Huai asintió levemente al oír esto. La consideración del señor es realmente más minuciosa. En tiempos de guerra, los artículos de jade alcanzan precios más bajos cuando se empeñan, así que es prudente almacenarlos primero. Instruyó al grupo: «Pueden continuar». Luego, el oficial subalterno condujo a los soldados blindados que llevaban el jade coral de sangre para que continuaran su camino. Shang Huai se giró y se dirigió a la tienda militar central. Los guardias tigre de la entrada, al reconocerlo, no lo detuvieron y lo ayudaron a levantar la puerta de la tienda. Después de hacer una reverencia y entrar, Shang Huai sintió inmediatamente que, si bien afuera hacía un frío glacial, adentro no estaba mejor. La espaciosa tienda ni siquiera tenía un brasero encendido. Aparte de estar protegido del viento, no había prácticamente ninguna diferencia entre el interior y el exterior de la tienda, por lo que no se diferenciaba de una cueva de nieve. Mirando a la persona detrás del escritorio de sándalo, vestida solo con ropa fina común y corriente, mientras manejaba documentos militares, Shang Huai sintió que le dolían los huesos de frío. Los generales marciales y eruditos, como nosotros, probablemente somos diferentes. Tan pronto como este pensamiento cruzó su mente, Shang Huai recordó a Chen Hu de esa mañana, abrigado como un oso, pero todavía temblando y quejándose del frío mientras montaba su caballo. Eso tampoco está bien. También hay diferencias entre los generales marciales. Antes de que el guardia tigre pudiera bajar la puerta de la tienda, Shang Huai reprendió en voz baja: «¿Por qué no hay ni un solo brasero de carbón en la tienda del señor? Consíguelo rápido». Antes de que el guardia tigre pudiera responder, una voz profunda vino desde el interior de la tienda. «Les dije que no prepararan braseros de carbón». Xiao Li miró a los dos en la entrada de la tienda y le dijo al guardia tigre: «Pueden retirarse». El guardia tigre hizo una reverencia, bajó la solapa de la tienda y se retiró.
Solo entonces, Xiao Li preguntó, ¿se han preparado las listas de los soldados caídos? Su mirada ya había vuelto al documento militar inacabado que tenía en la mano. Sus cejas severas mostraban rastros de una fatiga apenas perceptible. El escritorio estaba repleto de documentos militares acumulados de los últimos días, y a su lado también había una gran pila de documentos procesados. Tanto Liao Jiang como Wei Qishan se marcharon repentinamente, dejando a Wei del Norte sumido en este caos. Desde que asumieron el poder, además del despliegue de tropas para expulsar a los pequeños grupos de bárbaros que se habían dispersado por el territorio, los diversos asuntos de transferencia militar resultaron extremadamente tediosos. Los soldados caídos necesitaban listas separadas, compiladas y cotejadas con los registros de reclutamiento de varias prefecturas para evitar errores. Los pagos de condolencias a las familias de estos soldados no deben retrasarse, incluso si se agotan los fondos militares. Además, el consumo de armas y armaduras en cada campamento debía registrarse en libros de contabilidad. Algunas debían ser forjadas por el campamento artesanal y otras confeccionadas por sastres. La caballería del lobo, que requería una cantidad considerable de plata para su mantenimiento diario, incluso en tiempos de paz, había sufrido numerosas bajas en 2 batallas consecutivas. Reconstruirla requeriría seleccionar excelentes corceles de los principales ranchos hípicos de la frontera norte y reclutar soldados capaces de enfrentarse a 10 enemigos de varios batallones. Ahora todos los asuntos convergieron a la vez, coincidiendo con los periodos de luto por Wei Qishan y Liao Jiang. Xiao Li se vio obligado a volver al ritmo agotador de los días de la contraofensiva bárbara, ocupándose de tareas administrativas complejas pero indispensables que exigían su atención personal. No había dormido bien durante varias noches consecutivas. La batalla en la montaña Yanle había sido una victoria pírrica, mientras que la defensa de Luodu, dirigida personalmente por Wei Qishan, solo podía describirse como una derrota devastadora. Con la posterior enfermedad y muerte de Wei Qishan, todo el ejército del norte de Wei se encontró sumido en una moral vacilante y un ánimo bajo. Compensar a las familias de los soldados caídos y estabilizar la moral militar se convirtieron en prioridades urgentes. Por eso, Xiao Li le encargó a Chang Huai la tarea de recopilar el registro de bajas de guerra. Chang Huai presentó la pila de libros contables. Estos se han cotejado con los registros de reclutamiento de todas las prefecturas. El desembolso de la plata de condolencias puede proceder después de la contabilidad final. Sin levantar la vista, Xiao Li dijo, «Déjalos, lo revisaré todo más tarde». Desde que conoció a Wen Yu aquel día, parecía haber abandonado algo irrevocablemente del pasado. Poco a poco, bajo el título de gobernante de Wei del Norte, crecían nuevas fuerzas. Sus emociones rara vez afloraban, lo que lo hacía cada vez más inescrutable para sus subordinados. Chang Huai dudó antes de aconsejar. Aunque los bárbaros fueron repelidos, son como la hierba de la pradera bajo la montaña Yanle, derrotados por la nieve y el hielo, sumidos en un letargo invernal, pero reviviendo con cada cálida primavera. No debemos bajar la guardia. La campaña contra el bandido Pei sigue inconclusa, la situación en la frontera norte sigue inestable, y la reconstrucción exige su liderazgo en todos los asuntos. ¿No debería mi señor preservar su salud? ¿Debo mandar traer un brasero de carbón? Xiao Li respondió, «Pronto asistiré al funeral en la residencia Wei. No hay necesidad de problemas». Chang Huai, considerando que esta sería la primera aparición de Xiao Li ante los clanes prominentes de la frontera norte como su gobernante, y sabiendo que el hijo de Wei Qishan aún era el yerno imperial del Gran Jin, mientras que los vasallos de Wei probablemente albergaban lealtades divididas, advirtió, «Cuando llegué, escuché que varios clanes importantes ya habían entrado en la ciudad. Mi señor debería prepararse para partir». Xiao Li lo reconoció con un zumbido, pero su mirada permaneció fija en el monumento que tenía en la mano. Al notar los documentos procesados apilados a su lado, Chang Huai intentó reorganizarlos, pero accidentalmente tiró un pergamino de la esquina del escritorio. El pergamino desatado se desplegó ligeramente al caer, revelando rocallas meticulosamente pintadas y un grupo de peonías de jade dorado, junto al cual brillaba el borde de una falda de brocado blanco tejida con hilo dorado.
Chang Huai se quedó mirando un momento antes de agacharse para recogerlo. Pero una mano de dedos largos, aún marcada por costras oscuras y sin cicatrizar, recogió primero la pintura, enrollándola con cuidado. Al recordar el sello y la fecha inscritos en el pergamino que había vislumbrado, Chang Huai dedujo en silencio su origen. Juntándose las manos, dijo: «Fue un descuido de mi parte». Xiao Li enrolló el cierre 2 veces alrededor del pergamino y lo colocó en un cilindro que contenía mapas territoriales, claramente reacio a hablar de la pintura. A la residencia Wei fue todo lo que dijo. Tomó su manto de la pared de la tienda y salió el primero. Jiang Wei miró el pergamino en el cilindro, frunciendo el ceño en señal de contemplación antes de seguirlo. La residencia Wei había cambiado las sedas rojas por telas blancas de luto en apenas un mes. Todos los dolientes que cruzaban sus puertas suspiraban ante la abrupta transición. La señora Wei se arrodilló ante el altar espiritual con sus 2 hijos, llorando sin cesar. Su silencio afligido hablaba más fuerte que la angustia, impidiéndole recibir visitas. Todos los preparativos recaían en Wei Pingjin y Wei Ang. Cuando la matriarca de una familia aristocrática ofreció sus condolencias tras presentar sus respetos, los ojos de la señora Wei se enrojecieron y las lágrimas corrieron como perlas. Se lamentó con tristeza. «Ni siquiera esperó a verme una última vez antes de partir así. ¡Qué cruel fue Wei Qishan!». Su mirada, fija en el ataúd de Wei Qishan, estaba más llena de resentimiento que de tristeza. Los ojos de Wei Pingjin estaban inyectados en sangre por el cansancio. Tras haber visto a su madre llorar a cada visita por la crueldad de su padre en los últimos días, respondió con cansancio y aturdimiento: «Tía Lin, las habitaciones están preparadas. Haré que un sirviente la acompañe». Luego llamó a una joven criada para que la guiara. La matriarca aristocrática lo reconoció 2 veces. Al ver a la señora Wei, madre de 2 hijos, aún con el porte de una doncella indefensa en tiempos de crisis, mantuvo la compostura. Tras ofrecerle unas palabras de consuelo, siguió a la sirvienta a descansar. Al encontrarse con otras esposas aristocráticas conocidas, estas volvieron la mirada hacia la señora Wei, quien seguía llorando ante el altar y enumerando los defectos de Wei Qishan. Luego sacudieron la cabeza discretamente y susurraron: «Con razón viene de un origen humilde». Carecía de la dignidad que se espera de una matriarca noble. Simplemente había sido afortunada por el destino. Wei Jiamin se arrodilló junto a su madre. Mimada desde pequeña, percibió con intensidad las miradas peculiares que las matriarcas aristocráticas lanzaban ante el llanto desesperado de su madre, así como sus ojos escrutadores hacia ella misma. Se sintió furiosa y humillada a la vez. Como la ex princesa Jin, presentada por Wei Qishan, Wang Wanshen no tenía motivos para arrodillarse ante una simple funcionaria. Vestida de blanco, se hizo a un lado. Todo dignatario que acudió a presentar sus respetos a Wei Qishan, primero se inclinó y la llamó Su Alteza. Wang Wanshen saludó a cada uno con un gesto, elegante y accesible. Wei Jiamin escuchó a muchas matriarcas aristocráticas murmurar: ¿Es esa la gran princesa Jin recuperada de la gente común? Mira su porte noble, es inconfundible. Mientras tanto, ella, la hija de un marqués, se enfrentó a su escrutinio crítico, mientras que esta ex intérprete de ópera, una vez indigna incluso de cantar para ellos, fue elogiada como si fuera una auténtica realeza. Al observar el rostro gentil y enmascarado de Wang Wanshen, Wei Jiamin repentinamente se llenó de ira. A su lado, la señora Wei se secó los ojos con un pañuelo, llorando como si se le rompiera el corazón. «Wei Qishan, no tienes conciencia». Nunca antes Wei Jiamin había sentido tanta frustración hacia su madre, cuyo llanto los convirtió en el hazmerreír. Reprimiendo su ira, Wei Jiamin espetó: «Madre, deja de llorar». La señora Wei, desconcertada por el tono cortante de su hija, gimió: «Ni siquiera lo vi por última vez. ¿Cómo puedes soportarlo? Organizó el matrimonio de tu hermano solo para...». Temiendo que su madre revelara sus asuntos privados y los avergonzara aún más, Wei Jiamin la interrumpió con urgencia: «Madre, independientemente de cómo Wei Qishan había tratado a su difunta esposa durante la última década, ella y su hermano habían crecido con prestigio. Wei Qishan nunca le había faltado dignidad pública a la señora Wei. Ahora, consumida por el dolor por su último descuido, la autocompasión desenfrenada de su madre casi lo dejó todo al descubierto, haciendo que Wei Jiamin sintiera un zumbido de furia. Su tono era aún más feroz que antes.
La señora Wei la miró fijamente un momento antes de cubrirse de repente el rostro con un pañuelo y llorar. Si él me desprecia, que así sea. ¿Pero acaso ustedes también me desprecian como madre? La discusión entre madre e hija atrajo la atención de mucha gente. Además, este era el salón conmemorativo y muchos invitados habían acudido a ofrecer incienso. Wei Jiamin sintió que la vergüenza le ardía en el rostro y casi se le saltan las lágrimas por el comportamiento de la señora Wei. Se levantó bruscamente y salió corriendo. Min Min, Wei Pingjin, que acababa de despedir a unos invitados, oyó el alboroto y se giró para ver a la señora Wei y a su hija discutiendo por alguna razón desconocida. La señora Wei vio a su hija marcharse furiosa. Se arrodilló sobre la alfombra de oración y se lamentó con tristeza. Todos me desprecian. Todos me desprecian. Wei Pingjin no había dormido bien durante los días que estuvo en vigilia, y ahora, al oír a la señora Wei llorar así, luchó contra su mareo y estaba a punto de consolarla y preguntarle qué había sucedido cuando otro anuncio llegó desde afuera del patio. El marqués ha llegado. La expresión de Wei Pingjin instantáneamente se volvió fría y severa. Wang Wanzhen se acercó rápidamente y tras susurrarle lo sucedido, le dijo con dulzura: «Mi madre está desgarrada por el dolor. Primero la ayudaré a regresar a su habitación para que descanse. Después de que se tranquilice, iré a ver cómo está la princesa del condado». El rostro de Wei Pingjin se oscureció aún más al escuchar esto y asintió en señal de aprobación. Aunque le disgustaba profundamente Wang Wanzhen, la actriz, si la señora Wei revelara todo imprudentemente, lo que perdería hoy no solo sería la cara, sino también todo el poder y la influencia que Wei Qishan había reunido laboriosamente para restaurar a Jin. En la puerta del patio, todos los invitados de luto se abrieron paso automáticamente. Xiao Li, envuelto en una capa negra, entró por la puerta lunar con varios de sus oficiales. Wei Pingjin se tensó inconscientemente, mientras que Wang Wanzhen también lanzó una mirada discreta hacia la entrada antes de girarse para ayudar a la señora Wei. Aunque la señora Wei seguía llorando, se dio cuenta de que había estado demasiado triste. Acostumbrada a quejarse delante de sus hijos, casi había olvidado la ocasión y se había equivocado. Por eso, cuando Wang Wanzhen volvió a apoyarla, no se negó. Wei An ya se había presentado personalmente para recibir a Xiao Li. Mientras lo acompañaba al interior, explicó: «La señora se angustia al ver el ataúd del marqués. El consorte temía que un dolor excesivo perjudicara su salud, así que le pidió a la princesa que se llevara a la señora por ahora». Cuando llegaron al salón conmemorativo, Wei Pingjin, vestido de luto, estaba de pie en los escalones. Xiao Li asintió levemente y se dirigió a él. «Consorte». La expresión de Wei Pingjin cambió varias veces, pero no logró sonreír. Sin embargo, dado que era durante el luto de Wei Qishan, su actitud no fue del todo inapropiada. Hizo un gesto hacia adentro y dijo con frialdad: «Vayan a ofrecerle incienso a mi padre». Aunque Xiao Li posteriormente se enemistó con Wei Qishan, inicialmente aceptó ser su hijo adoptivo. Ahora, tras heredar el título de Marqués del Norte de Wei, los extranjeros aún lo consideraban su hijo adoptivo. Aquellos que no podían leer la situación esperaban ver a estos dos hijos de Wei Qishan enfrascarse en una lucha abierta y encubierta. Sin embargo, aquellos que ya conocían la historia interna entendieron que era simplemente Xiao Li cumpliendo su promesa de permitir que la familia Wei apenas se aferrara a la vida. El impacto de la muerte de Wei Qishan y Liao Jiang en Wei del Norte fue más severo de lo que nadie hubiera previsto. Actualmente, solo el férreo control de Xiao Li sobre la situación general evitó que el corazón de la gente se desmoronara por completo. Xiao Li tomó el incienso que le ofreció un asistente, lo encendió ante una vela, hizo 3 reverencias hacia los ataúdes de Wei Qishan y Liao Jiang, y luego lo introdujo en el incensario. Wei An percibió la rigidez en la conversación de Wei Pingjin con Xiao Li. Aunque Wei Qishan le había instruido repetidamente durante sus últimos días, un temperamento cultivado durante tantos años difícilmente podría cambiar de la noche a la mañana. No se atrevió a permitir que ambos interactuaran demasiado. Después de que Xiao Li terminara de ofrecer incienso, Wei An inmediatamente hizo un gesto de invitación, guiándolo hacia afuera. Los gobernadores de varias prefecturas y provincias también han llegado hoy. El marqués quizás desee reunirse con ellos. Una vez que Xiao Li salió del salón conmemorativo,
Los invitados que se habían quedado afuera del patio observando el espectáculo se dispersaron. El patio, antes bullicioso, se sumió repentinamente en el silencio. Era como si todos supieran que esta ex consorte de la dinastía Jin, que aspiraba a competir por el reino, no era más que un hazmerreír expuesto públicamente. Wei Pingjin miró hacia atrás, al ataúd de su padre. Su rostro reflejaba una vergüenza que ni siquiera el cansancio podía ocultar. Wei Jiamin, reprimiendo una oleada de resentimiento, corrió al ciruelo para esconderse y lloró amargamente. Su arrebato anterior en el salón conmemorativo no estaba dirigido únicamente a la señora Wei. Tam detestaba el comportamiento adulador de aquellas matronas de la familia aristocrática. Cuando su padre aún vivía, ella había sido la joya de toda la frontera norte. Siempre la habían elogiado efusivamente, enviándole invariablemente invitaciones para cada banquete de temporada, y algunos incluso descaradamente enviaron casamenteros en múltiples ocasiones para intentar concertar una alianza matrimonial con sus hijos. Ahora, recién fallecido su padre, aquellas matronas de la familia aristocrática ya se atrevían a escudriñarla de esa manera. Cuanto más pensaba Wei Jiamin en ello, más afligida se sentía. Justo cuando lloraba con vehemencia, oyó débilmente voces que se acercaban desde el sendero de losas, oculto por las rocallas y los ciruelos. El ciruelo de la residencia Wei está realmente muy bien cuidado. ¿No ves que esos ciruelos son tocones de hace décadas? Oí que los plantó la exesposa del marqués. A medida que las voces se acercaban, Wei Jiamin se escondió tras la rocalla. Protegida por las rocas artificiales y las ramas de ciruelo, vio a dos matronas de la aristocracia que habían venido a dar el pésame. Probablemente aburridas de estar sentadas, se habían adentrado en el jardín de ciruelos. Debido a las fuertes nevadas de los últimos días, el administrador de la finca había previsto que los invitados vendrían a admirar las ciruelas, por lo que ordenó a los sirvientes que limpiaran la nieve del camino de losas temprano por la mañana. Por lo tanto, a pesar de que había comenzado a nevar nuevamente, el camino aún no había acumulado nieve fresca, y Wei Jiamin no había dejado huellas cuando llegó antes. Probablemente asumiendo que no había nadie más en el bosque, las dos matronas hablaron sin reservas. Una comentó: «La actual esposa del marqués parece bastante magnánima. Dado su comportamiento mezquino en el funeral de hoy, supuse que no toleraría rivales». La otra, vestida de púrpura, respondió: «Independientemente de su tolerancia, sigue habiendo un orden de precedencia, ¿no? Como segunda esposa, ¿cómo podría superar a la madame original?». La matrona vestida de azul que había hablado primero negó con la cabeza. Si actúa así en público, ¿quién sabe cómo educa a sus hijos en privado? Ese señor del condado, virtuoso e ingenioso, fue criado con un temperamento dominante desde el principio, arrogante hasta la saciedad. Examinó a cada joven de la frontera norte sin encontrar un solo pretendiente de su agrado. Ahora que el marqués ha fallecido, aunque no cumpla los 3 años de luto completo, encontrar un partido adecuado en una familia apropiada probablemente le resultará difícil. La matrona vestida de púrpura añadió: «Escuché que mientras el marqués estaba vivo, quiso concertar un matrimonio entre el virtuoso e ingenioso señor del condado y su hijo adoptivo, pero este último se negó». La matrona vestida de azul rió suavemente, cubriéndose la mitad de la boca con un pañuelo de seda. ¿De verdad? ¿Será que él también había oído hablar de la notoria arrogancia del virtuoso e ingenioso señor del condado? La señora de la familia aristocrática, vestida de púrpura, arrancó una rama de ciruelo en plena floración y dijo: «No te apresures a burlarte. El hijo adoptivo del marqués Wei ha heredado el cargo de nuevo monarca de Wei del Norte. Si la familia Wei puede estar tan tranquila, su matrimonio podría seguir vigente». La señora de la familia aristocrática vestida de azul se burló con desdén. «Entonces esperemos hasta que su matrimonio realmente suceda antes de hablar». Mientras hablaban, ambos se alejaron del jardín artificial. Escondida tras las rocas, Wei Jiamin rompió furiosa una rama de ciruelo a su lado. El pecho le ardía como si lo quemara el fuego, sofocada y con un dolor agudo. Ella lanzó una mirada de odio a las figuras que se alejaban antes de caminar rápidamente y en silencio hacia la entrada del ciruelo. Las dos madames de la familia aristocrática continuaron admirando las flores en el bosque, completamente inconscientes de que Wei Jiamin había escuchado su conversación anterior. La señora vestida de púrpura le preguntó a la vestida de azul:
Por tu tono, parece que sientes mucha antipatía por el virtuoso e ingenioso señor del condado. Ante esta mención, el corazón de la señora vestida de azul se llenó de resentimiento. Hace 2 primaveras, en el torneo de polo organizado por la casa del Marqués Wei, Millinger jugó de maravilla e interceptó uno de los tiros del virtuoso e ingenioso señor del condado. Inmediatamente después, el señor del condado espoleó deliberadamente a su caballo para que chocara con Linger, tirándola de la silla. Incluso cargó con su caballo directamente contra Millinger en el suelo. Los cascos casi le pisotearon la cara a mi hija. Hasta el día de hoy, la señora vestida de azul aún sentía angustia al recordarlo. Ese cobarde esposo mío no se atrevió a exigir justicia por nuestra hija. En cambio, se excusó descaradamente diciendo: los accidentes ocurren en el campo de polo. No podía ver que nuestra hija casi pierde la vida, pero le preocupaba que el virtuoso e ingenioso señor del condado se hubiera asustado. Después de acompañar a la señora Wei a sus aposentos y prepararla para descansar, Wang Wanchen corrió las cortinas de la cama y dijo: «Por favor, descanse ahora, señora. Iré a buscar al señor del condado». En privado, ella todavía se dirigía a la señora Wei como señora, manteniendo una etiqueta tan impecable que incluso la señora Wei, a quien no le gustaba, no podía encontrarle ningún defecto. Sin embargo, la señora Wei no estaba dispuesta a interactuar con Wang Wanchen. Asintió levemente con los ojos medio cerrados antes de llamar a su propia criada para que preparara té caliente. Wang Wanchen echó un vistazo al té caliente que ya había preparado y colocado en la mesita de noche, pero no dijo nada. Con expresión deferente, salió de la habitación. Al parecer, Wei Chamin había regresado corriendo de algún lugar, con las botas cubiertas de nieve y barro. En cuanto entró al patio, gritó: «¡Madre!», con los ojos enrojecidos. Mientras Wei Chamin pasaba apresuradamente junto a ella, Wang Wanchen hizo una leve reverencia y se dirigió a ella como señora del condado. Pero Wei Chamin actuó como si no la hubiera escuchado, ignorándola por completo. Irrumpiendo en la habitación, se arrojó al lado de la señora Wei y comenzó a sollozar amargamente. Al ver a su hija regresar tan afligida, la señora Wei también lloró de inmediato. Acariciando el cabello de Wei Wanchen para consolarla, le preguntó dónde había estado. Wang Wanchen, reconociendo que su presencia en la puerta se había vuelto superflua, dijo: «Ya que el señor del condado ha regresado, puedo estar tranquila. Iré a ayudar a mi esposo». Con esto, cerró la puerta pero prudentemente permaneció afuera, haciendo un gesto silencioso para que su criada saliera primero. Dentro de la habitación, después de llorar en el abrazo de la señora Wei por un tiempo, Wei Chamin finalmente dijo: «Madre, desde que papá falleció, todos comenzaron a reírse de nuestra desgracia». Se secó los ojos desordenadamente y declaró: «Me niego a darles esa satisfacción. Estoy dispuesta a casarme con ese campesino que tomó la posición de mi hermano como monarca». Abrumada por la pena, la señora Wei abrazó a su hija y lloró: «Mi pobre y desafortunada Min Min». Wei Chamin parecía haber tomado esta decisión tras una cuidadosa reflexión. Aunque su voz contenía un sollozo, se mantuvo firme. Quiere ganarse rápidamente la lealtad del ejército y lograr que los generales de la familia Wei se sometan a él. Casarse conmigo es su mejor opción. Por el poder militar, no se atrevería a maltratarme. Solo necesito el título de esposa del marqués». Justo al otro lado de la puerta, el rostro de Wang Wanchen se ensombreció levemente. Salió del patio en silencio. Cuando regresó al patio principal donde se erigía el salón conmemorativo, Wei Pingjin no estaba a la vista. Tras preguntar a los sirvientes, supo que se había retirado a la habitación lateral para descansar un rato. Fue a la habitación contigua, despidió a los asistentes y toda dulzura desapareció de su rostro. Con tono gélido, se dirigió al hombre que tenía las piernas apoyadas en una mesa baja, reclinado en un sillón con los ojos cerrados. ¿Sabe mi esposo lo que traman tu querida hermana y tu madre? Wei Pingjin abrió con cansancio sus ojos inyectados en sangre. Wang Wanchen se burló. Tu preciosa hermana está planeando casarse con Xiao Li, todo para ayudarlo a ganarse a los funcionarios y generales de la familia Wei. Wei Pingjin simplemente se cubrió la cara con el paño de luto y volvió a dormir. Este acto, sin duda, enfureció a Wang Wanchen. Mirándolo fijamente, dijo: ¿te conformas con dejar que todo lo que dejó el marqués se lo lleve ese Xiao? Cuando asciendas al trono, ella, Wei Chamin, será princesa. ¿Qué injusticia se le ha hecho?
y aún así pretende ayudar a un forastero a arrebatarte el poder. Irritado por su clamor, Wei Pingjin se quitó el luto del rostro. El resentimiento y el odio llenaron sus ojos, enrojeciéndolos aún más, y sus hermosos rasgos se distorsionaron en una expresión feroz. Luchando por controlar su ira, dijo: «Dejar que Min Min se casara con esa Xiao fue el último deseo de mi padre. Min Min ya se ha resignado a casarse con ese canalla de baja cuna por el bien de la familia Wei. Si te oigo hablar mal de Min Min otra vez...» Casi rasgó la tela de luto que tenía en la mano, señalando a Wang Wanchen. «No me culpes por golpear a una mujer». Incluso con su comprensión limitada de la política, Wang Wanchen se dio cuenta de que Wei Qishan, antes de su muerte, había hecho arreglos para que Wei Ping se convirtiera en un gobernante títere bajo el control de Xiao Li. Entonces, ¿qué sentido tenía que ella fingiera ser la ex princesa Jin? Después de toda su humildad y esfuerzos, incluso si tuviera un hijo, ¿seguiría abriendo camino para otros? Wang Wanchen casi se reía de furia. Se burló de Wei Pingjin. «¿Qué hombre eres? Entregas voluntariamente el legado de la familia Wei a un forastero, incluso enviando a tu propia hermana a servirle y ayudarlo a consolidar el poder sobre tu clan». Wei Pingjin abofeteó a Wang Wanchen. La rabia le hinchó las sienes. Sus ojos ardían de furia, solo un atisbo de racionalidad lo frenaba. Los asuntos de la familia Wei no son para que una actriz de baja estofa como tú se entrometa. ¡Fuera!